Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El rey Ezequías es un rey sumamente importante en la historia de Israel. Ezequías es de la línea del linaje de David, de los reyes que surgieron cuando hubo la división de la nación, que se formaron dos reinos. Estaban los reyes del norte de las 10 tribus y los reyes del sur, especialmente la tribu de Judá. Entonces el Señor, en medio de la decadencia que vivió Israel, de la apostasía que vivió Israel, Dios levanta a Ezequías. Ezequías es un testimonio bien interesante. Vamos a hacer primero un recuento de la vida de Ezequías para ver un poco el foco de lo que va a ser nuestra enseñanza hoy. Su padre era Acaz. Si usted puede ir rápido ahí a 2 de Crónicas 28, no lo vamos a leer, usted va a notar que Acaz fue uno de los reyes de Judá impíos. Él impíamente levantó altares a los ídolos, hizo lo que hacían las naciones, hizo acuerdos con las naciones, especialmente con la nación de Asiria, que era la segunda potencia de la época. Y como existían guerras, él, en un propósito de disminuir los peligros que traía la guerra para la nación, él hizo un acuerdo con el rey de Asiria, pero para pagarle al rey de Asiria despojó la casa de Dios y hizo un acuerdo vendiendo los bienes de la casa de Dios, y además cerró la casa de Dios. Fue un hombre impío, Acaz. Pero de este hombre impío surge Ezequías. Eso nos muestra que a pesar de la impiedad de algunos hombres, Dios puede siempre levantar una generación nueva. Dios puede levantar siempre hombres inclinados a la verdad, a Dios, a la ley, a los mandamientos de Dios. A pesar de la impiedad de su padre, Ezequías fue diferente. Ezequías comienza a reinar en el reino de Judá a los 25 años. Y la escritura nos dice que lo primero que hace Ezequías cuando es establecido rey es destruir todo lo que su padre había hecho. Todos los altares a los ídolos, todas las abominaciones que había promovido su padre, Ezequías fue y las derribó. Además de ser un hombre que amó la santificación de la nación, que amó la restauración del verdadero culto a Dios, él tuvo mucha carga por la casa de Dios. Casa de Dios que su papá mismo había sellado y que su papá mismo había despojado. Entonces él restaura la casa, restaura el sacerdocio de la casa y además restaura las fiestas de Israel, especialmente la Pascua, que durante muchos años se había perdido. Si lo viéramos en nuestros días, Ezequías es como un reformador. Él vuelve a restaurar el altar a Dios, él vuelve a restaurar la casa a Dios, él vuelve a restaurar el verdadero sacerdocio a Dios, y él santifica a la nación de toda su inmundicia y de toda su idolatría. Además fue un rey que prosperó mucho. El avivamiento espiritual que vivió la nación de Israel en la época de Ezequías es comparado al avivamiento que vivió en la época de Salomón o de David. Además, el rey de Asiria, porque cuando él restaura los ídolos, se rebela contra este rey que su padre había hecho acuerdo. Entonces este rey fue muy invasivo se volvió un enemigo ferviente de Ezequías. Pero el Señor, como lo dice ahí también las escrituras, Ezequías se sentó a orar con el profeta Isaías y Dios guardó la nación. O sea que fue un rey que restauró la nación, restauró el culto a Dios, defendió la nación y Dios mostró su poder en él. El nombre de Ezequías significa Dios es fuerte. Entonces es la historia resumida de Ezequías. Después del gran triunfo de Ezequías sobre los asirios, cuando ora y el Señor envía a su ángel y el ángel mata a sus enemigos, sucede algo tremendo, que es lo que acabamos de leer. Estamos ahí en el capítulo
20 de Segunda de Reyes. Verso 1 dice, y en aquellos días, o sea, en el punto más alto de la vida de Ezequías, del ministerio de Ezequías como rey, dice la escritura que ¿qué? Cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ahora, las palabras del profeta para Ezequías fueron muy fuertes. Mire lo que él dice. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que saliese Isaías hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de Israel, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, el tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. Entonces, cuando Dios viene a través del profeta y le dice a Ezequías que ciertamente esa enfermedad era para muerte, Ezequías clama a Dios. Y Dios, en un acto de misericordia por causa de su nación, de David, y aún de la integridad que había mantenido este rey hasta ese día, Dios pospone la muerte de Ezequías y le concede 15 años más. Ahora, la escritura nos dice después que este acto de misericordia de Dios para Ezequías no respondió de una manera positiva. Ahí Segunda Crónicas dice en el capítulo 32, en el verso 25, así dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. O sea que la misericordia de Dios sobre Ezequías, al permitirle tener 15 años más de vida, no fue correspondida bien. Y algo que es muy interesante que la mayoría de exégetas bíblicos dicen de este pasaje, era que la tristeza de Ezequías radicaba en que Ezequías no tenía un hijo. Entonces, como no tenía un hijo, no había quien heredara el trono. Entonces, al orar él a Dios y pedirle que lo sane, implícitamente está la necesidad de que debe levantarse un descendiente de él que pueda heredar el trono de Judá. Pero al Dios tener misericordia de Ezequías, Ezequías no corresponde al bien del Señor. ¿Cuántas personas que han mantenido su integridad, que han sido personas que han amado a Dios, que han amado el culto a Dios, que tal vez en su tiempo o en su época donde Dios los han puesto, ha sido agentes de restauración, han sido personas que han levantado el testimonio de Dios, la santidad, el culto, la restauración de la casa y del sacerdocio, y por la providencia de Dios, Dios les concede más años de vida? Y uno pensaría que Ezequías, en su etapa de mayor madurez, en su etapa de mayor crecimiento, en su etapa de mayor prolongación como rey, iba a terminar siendo fiel. Pero nos damos cuenta que el tiempo que Dios le concede a Ezequías, se lo concede lastimosamente para juicio de Ezequías. Porque Ezequías se habría de apartar de sus caminos en estos años que el Señor le prolongó. ¿Cuál fue el enaltecimiento de Ezequías? Todos conocen la historia, que al Ezequías ser sanado, vienen unos mensajeros de Babilonia. Y a venir los mensajeros de Babilonia, Ezequías, en un acto de orgullo,
atribuyéndose a sí mismo la grandeza y los tesoros de su reino, abre las puertas de su casa y muestra todos los tesoros de su casa a los visitantes de Babilonia. Dios ve esta actitud con desagrado y determina que Ezequías ha apostatado. El orgullo y pequeñas cosas tan simples como estas nos pueden llevar a una apostasía. Es triste a veces ver personas con vidas inclinadas a la piedad. Ezequías no representa al rey impío como su padre o como lo fue su hijo. Ezequías representa al hombre justo, el hombre piadoso, el hombre que ama las escrituras. Gran parte de los proverbios que se recogieron los recopiló Ezequías. Se dice que el Salmo 119 lo escribió Ezequías y otras partes de las escrituras. Era un hombre piadoso, pero en un acto de orgullo y en un acto de arrogancia se pierde el camino. Eso ya comienza a ser una enseñanza para nosotros, hermano. Con cuánto cuidado debemos andar en nuestra vida, porque el orgullo, la necedad, la arrogancia fácilmente nos puede alejar del camino de Dios. Y no solo del camino de Dios, del camino de la comunión del cuerpo, del camino de la verdad de Dios. Y podemos estar apostatando en tiempos que deberían tal vez ser nuestra mayor gloria. Qué triste es ver a hermanos mayores que hace tiempo eran personas piadosas, devotas, que hoy casi ni siquiera en la reunión los vemos, que hoy casi los vemos apartados, alejados, endurecidos, amargados, llenos de cosas contrarias en su corazón. Ahora, hay algo tremendo. Viene el juicio del Señor para Ezequías por su actitud. Ahí en segunda de Crónicas 30, estamos en 32. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ahí en Segunda de Reyes 20 nos muestra la visita de los hombres de Babilonia. Viene Isaías y le pregunta a él. Entonces mira lo que dice Isaías a la respuesta de Ezequías, ahí en el verso 16, 20-16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, de aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ahora, después del juicio y de la ira de Dios sobre Ezequías, Isaías le dice: mira, después de ti, todo lo que tú has atesorado, tus padres han atesorado, Babilonia vendrá y se lo llevará. Todo, no quedará nada de lo que has hecho. Y además, tus hijos serán esclavos en la casa de Babilonia. Ahora, este es el tema que yo quiero tratar. Mira el juicio tan certero de Dios y mira la actitud de Ezequías. Ahí uno nota que Ezequías había perdido el rumbo. Ahí uno nota que Ezequías había perdido las virtudes que lo acompañaban. Llega y dice el sinvergüenza: la palabra que me has dicho es buena, porque no me sucederá a mí, sino le sucederá después. O sea, yo no voy a ver este mal, entonces como yo no lo voy a ver, no me preocupa. Ahora, recuerde la palabra que el Señor le había dicho cuando él estuvo a punto de morir: ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Recuerden que Ezequías no tenía hijos, y en el periodo de estos 15 años, a los 3 años Dios le concede que nazca su hijo Manasés. Entonces, en el periodo donde Ezequías, por la misericordia de Dios, tuvo un prolongado tiempo para edificar y ordenar su casa,
Ezequías apostata. Y esa apostasía de Ezequías trae un juicio sobre su casa. Él no lo iba a ver, pero venía ciertamente. Y el hombre responde: bueno, no me va a suceder a mí, entonces es buena la palabra. ¿De qué quiero hablarles, hermano? De la importancia de un asunto que es sumamente descuidado en las Escrituras y que tiene consecuencias grandísimas. El testimonio de Dios siempre ha sido un testimonio que se ha sostenido de generación en generación. Tu nombre es santo de generación en generación. O sea que los hombres de Dios y el pueblo de Dios, siempre que estuvo enfocado, siempre estuvo pensando en que el testimonio de Dios sí prosperara en su tiempo, pero también prosperara de tal manera que la siguiente generación se viera beneficiada. Ahora Ezequías, en un asunto de egocentrismo y de solo preocupación por él mismo, nos demuestra que no le preocupaba lo que le iba a suceder a la nación, ni lo que le iba a suceder a su casa. Tan absurda es la actitud de Ezequías, que todo lo que él había reconstruido, todo lo que él había restaurado, todo lo que él había hecho, se habría de perder en las manos de su hijo. Y eso nos muestra una gran apostasía y un gran mal que ha existido, que muchas generaciones que han disfrutado genuinos y verdaderos arrepentimientos, genuinos y verdaderos moveres de Dios, estas generaciones han fallado en transmitir el testimonio de Dios a la siguiente generación. Fue el caso de la generación que entró a la tierra prometida, fue el caso de la generación de muchas épocas de Israel y ha sido el caso de la iglesia a través de la historia. Grandes avivamientos, pero lo que sigue después es una gran decadencia y apostasía. ¿Por qué? Porque ha faltado una visión clara y firme en cuanto a lo que el Señor le dijo a Ezequías: ordena tu casa. Vamos a leer lo que fue Manasés. Dice ahí en el capítulo 20, verso 21 de Segunda de Reyes, dice: y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. De 12 años, dice el capítulo 21, verso 1, era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años y el nombre de su madre fue Exiba. Ahora uno pensaría que el juicio de Dios sobre Israel iba a venir por mano de Babilonia o del rey de Asiria. Pero lo tremendo es que el juicio de Israel, de Dios sobre Israel, comienza usando un instrumento. ¿Y cuál es ese instrumento? Manasés. Mira lo que dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y ahora mire, todo lo que destruyó el padre, lo reedificó el hijo. Mira este asunto tan serio. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal e hizo imágenes a Acera, como había hecho Acab, rey de Israel. El 24 dice: asimismo edificó altares en la casa de Jehová. O sea que no solo restauró la idolatría en la nación, sino que profanó la casa de Dios. Y más adelante dice en el verso 16, dice: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre, inocente en gran manera. O
O sea, además de ser un apóstata, un idólatra, un profano, fue un hombre malvado, cruel, violento y sanguinario. Esa es la figura de un hijo que entra al reino a los 12 años. Un hijo que por causa de la irresponsabilidad y apostasía de su padre, entrega a su hijo a la necedad y a la rebeldía. Parece ser la figura de un hijo con odio hacia su padre. Parece ser la figura de un hijo con oposición hacia lo que decía su padre. Parece ser la figura de un hijo que quiere destruir todo lo que su padre hizo. ¿Por qué? Porque hubo un padre que no ordenó su casa. Hubo una casa que no se preocupó por preparar al hombre que sería rey de la nación. Y esa irresponsabilidad surgida de la apostasía de Ezequías fue un cruel látigo para la siguiente generación de Israel. No es solo el pecado de Ezequías, es un asunto que se ve constantemente en las Escrituras como una generación novela para que el testimonio de Dios avance. Mire un ejemplo, hermano, de un hombre que también la Biblia cataloga un hombre de Dios y no apostató como Ezequías, pero también falló en poner en orden su casa. Vamos a leerle la historia de Samuel, primera de Samuel 12, verso 2. Samuel es un personaje sumamente importante, hermanos. Quien conoce la historia de Israel bíblica y la historia de Israel en el canon, en la recolección de las Escrituras, Samuel es una persona crucial. Dios lo levanta, mira lo tremendo, así como Ezequías, Dios lo levanta en medio de una generación apóstata. Samuel surge viendo a los hijos de Elí y a Elí en todo tipo de impiedad en la casa de Dios. ¿Recuerdan? Ahora Dios le concede el hijo. Y Samuel se levanta como un gran profeta. Tanto que mira lo que él dice al final de su ministerio cuando la nación de Israel pide un rey. Y dice ahí en el 12, verso 2. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de los otros. Yo ya soy viejo, lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y mira la integridad de Samuel. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. O sea, era un hombre íntegro. Y mira lo que sigue diciendo: aquí estoy, a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiré. Ahora Samuel se para delante de la nación y les dice: bueno, yo como juez de ustedes, díganme a quién le he pedido algo, díganme a quién he robado, díganme a quién he defraudado, de quién he pedido cohecho, cuándo me he aprovechado de mi posición. Era casi un rey, era un juez. Y toda la nación dice: nada, contra ti no tenemos nada. Un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre piadoso, un hombre que no dejó caer la palabra de Jehová. Ahora, a pesar de la integridad de Samuel, vamos a ver que Samuel también pecó en lo mismo que Ezequías. Y esto es lo más tremendo. Ayer hablaba con un hermano y le decía: hermano, lo que más me entristece es ver cómo los hijos de nuestros hermanos se están perdiendo. Y el hermano me decía: hermano, y son los hijos de los que son piadosos. Son los hijos de los que buscan al Señor. Son los hijos de los que se están consagrando. Algo está pasando. Hay falta de sabiduría. Hay un problema en el asunto. No es normal que la generación siguiente se pierda. Jehová decía así: yo engrandeceré mi misericordia sobre los que me temen, y haré caer mi misericordia hasta la cuarta generación de los que guardan mis mandamientos y los ponen por obra.
Entonces uno sobreentiende que si la misericordia del Señor no ha caído, es porque esta generación ha olvidado los mandamientos y ha olvidado la sabiduría de Dios y no la ha puesto por obra. Mire lo que dice Samuel: yo soy un hombre íntegro. Y ahora mire lo que dice las escrituras de los hijos de Samuel. Ahí en el capítulo 8, verso 1 dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahora usted ve lo mismo que Ezequías. Lo que caracterizaba a Samuel, se ve lo mismo pero totalmente opuesto en sus hijos. Este era honesto, estos eran deshonestos. Este era íntegro, estos eran impíos. Este no amó el dinero y estos amaron el dinero. ¿Qué fue lo que pasó en la casa de Samuel con los hijos de Samuel? Imagínate, él había visto el juicio de Dios cómo caía sobre los hijos de Elí, y él mismo no edificó su casa, no ordenó su casa. Nosotros a veces tenemos la perspectiva, como Ezequías, de que vamos a vivir mucho, hermano, pero nos damos cuenta que el tiempo que Dios nos ha dado generalmente ha sido una concesión de Dios para preparar la siguiente generación. Generación que pueden ser nuestros hijos, generación que pueden ser nuestros hermanos jóvenes de la iglesia, generación que pueden ser los que están en el vientre de nuestras hermanas. No basta, hermanos, con estar en un tiempo donde estamos disfrutando la gloria, la abundancia de Dios. Debemos ser diligentes en que eso no quede solo en nosotros. Mira lo contrario de Ezequiel y de Samuel, y mira lo que dice la escritura de Abraham. Génesis 18, verso 18. No creo que haya un asunto más triste que un padre pueda ver a su hijo destruyendo lo que el padre quiso edificar. No creo que pueda haber un asunto más triste y más vergonzoso para una familia que ver a sus hijos aborreciendo lo que ellos edificaron y al Dios al que ellos sirvieron. Pero eso es una consecuencia muchas veces inevitable por falta de sabiduría y diligencia en la edificación de nuestras propias casas y de las siguientes generaciones. Ahora, a diferencia de Ezequías y de Samuel, Dios habla de Abraham y habla de una manera muy diferente. Y mira lo que dice Abraham ahí en el verso 18. Hablando del juicio que habría de Sodoma y Gomorra, ¿cómo no le iba a contar a Abraham su amigo? Y dice Dios de Abraham: habiendo de ser Abraham que una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Mira lo que dice Dios de Abraham. Dios veía a Abraham como una nación fuerte, grande, y una nación que iba a traer bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Y saben qué, hermano? Abraham todavía no había tenido su hijo. Era casi ya un anciano. Era un hombre que llevaba años y años orando porque Dios le concediera un hijo. Y en medio de eso Dios dice: yo sé que Abraham va a hacer algo. Y lo que dice Dios de Abraham y de su descendencia es muy importante para nosotros. Dice el 19: porque yo sé. O sea, Dios tenía certeza por su preconocimiento de que Abraham haría algo. ¿Y cuál era el ministerio principal de Abraham? Aunque Abraham hizo muchas cosas, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, Dios sabía que Abraham iba a tener su corazón ligado con sus hijos y con su casa después de él. No era como Ezequías que decía: bueno, esto no me va a suceder a mí. No interesa que le suceda a mis hijos, pero a mí no.
Abraham estaba preocupado en sus hijos y en su casa después de él. Un hermano hacía una predicación muy interesante hablando del ministerio de Jesús y aún de los apóstoles. Ahorita vamos a leer algunos pasajes, que aún el mismo Jesús enseñaba como uno que se iba a ir. Usted ve eso en los evangelios. Él sabía que él iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender. Y él trabajó arduamente en 12 hombres porque sobre ellos iba a caer la responsabilidad cuando él no estuviera. Usted ve a Pablo de la misma manera, procurando hombres a los cuales él pueda entregar el testimonio después de él. Tenían una visión mayor. Hermano, el cristianismo no se trata de cuán satisfecho usted está, si está lleno de gozo, si está lleno de alegría. Debe haber una visión mayor que usted mismo. Yo le decía a mi esposa en estos días, hablando de una situación, lo que más me parece terrible es que una persona, por un asunto tan sencillo de orgullo, se aleje de ella. Pero no solo que se aleje a ella, aleja a su esposo, aleja a sus hijos, aleja indiferentemente los hijos de sus hijos y las siguientes generaciones. La responsabilidad de un hombre, de una mujer, en su orgullo puede traer consecuencias lamentables sobre sus generaciones. O también la fidelidad de un hombre y de una mujer puede traer abundantes bendiciones de generación en generación. Dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia. O sea, primero que todo, Abraham iba a hacer que su descendencia, su casa, andara en justicia. ¿Qué es justicia? Andara según los mandamientos de Dios. Abraham se iba a proponer, con la gracia de Dios claramente, con el poder del Espíritu claramente, con la revelación escrita de Dios seguramente, pero él se iba a proponer hacer que su casa andara de la manera que debía andar. Y eso es todo un trabajo, hermanos, pero ese es tal vez nuestro principal trabajo. No solo que yo ande con el Señor, yo debo procurar que mi casa ande con el Señor, mi esposa ande con el Señor, mis hijos anden con el Señor. Ahora, el mayor problema de muchas familias es la tibieza y la superficialidad de muchos hombres que pasan más tiempo en el televisor, delante del fútbol o con los videojuegos. Maldita carnalidad que corrompe familias. Hombres impíos que no pueden ni pastorear, ni disciplinar, ni discipular a sus hijos, porque el mundo ha corrompido sus corazones. ¿Qué se va a esperar de esa familia, hermano? Cuando los hombres son impíos, cuando los hombres han perdido el liderazgo, cuando los hombres han perdido la autoridad y las escrituras. Cuando la mamá ha salido de la casa y prefiere dejar la educación de sus hijos en extraños. ¿Qué le puede esperar a una familia así donde no hay discipulado, enseñanza, instrucción o disciplina? Cuando en la mayoría de tiempo sus hijos los pasan con personas impías. En un colegio, bajo unos profesores, bajo quién sabe qué tipo de ejemplos. Y así esperamos que nuestra próxima generación sirva al Señor. Y lo que vamos a ver es lo que vio Ezequías. A muchos de ustedes no les preocupa, porque dirán, no lo voy a ver, no me va a pasar a mí. Yo estoy bien, yo estoy siguiendo al Señor, yo tengo el gozo del Señor, yo tengo la paz, yo estoy salvo, voy para el cielo. Y van a ver a muchos de sus hijos perdiéndose por la eternidad en el infierno, apostatando contra Dios, blasfemando contra el Dios que usted hoy sirve, porque no tomaron en serio el asunto. Mire, hermano, yo no sé si a usted le quedan 15 años o 20 años, pero lo cierto es que usted también va a morir. Y antes de morir debe ordenar su casa. Debemos volver al diseño de Dios, hermano. El hombre debe volver a la autoridad, al liderazgo, a la consagración. La mujer debe volver a su hogar, a su esposo, a sus hijos, a la piedad.
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Recuerde, Ezequías muere y su hijo tiene 12 años, solo tuvo 12 años, no los aprovechó. El hijo crece con rebeldía, con odio hacia sus padres, con odio hacia Dios, odio hacia la verdad, odio hacia la casa de Dios, odio contra todo. Ahora Abraham tiene a su hijo cuando él tenía 100 años, Génesis 21:5. A los 160, Isaac tiene sus 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Abraham muere 175 años. Abraham posiblemente tuvo 15 años, no para enseñar a su hijo Isaac, sino para enseñar a sus nietos. Usted a veces se pregunta por qué Jacob amaba la bendición de Dios. ¿Por qué peleaba con su hermano queriendo heredar la bendición de Dios? Yo vi una película muy interesante de Abraham enseñando a sus nietos. Ahora, ¿qué días hablábamos de estos asuntos con unos hermanos y la hermana toda fogosa me dice, ay hermano, eso es verdad, pero yo ya crié a mis hijos. Y me volteo yo a mirarla, ¿y sus nietos? ¿Cómo están sus nietos? ¿Cómo está el matrimonio de sus hijos? ¿Cómo están sus nietos? La mayoría de abuelos solo piensan que sus hijos, sus nietos son un peluche para consentirlos. Pero ¿cuántos abuelos toman en serio el deber de enseñar, de orar y de mostrarle las escrituras a sus nietos? La mayoría de veces cuando hablamos consejería con los padres les decimos, saque de la influencia de sus hijos a los abuelos. No son un buen ejemplo. Si su abuelo no lo deja corregir a sus hijos, si su abuelo lo pone delante del televisor, si su abuelo le enseña la impiedad, sáquelo de la influencia de sus abuelos. Cuando los abuelos deberían preocuparse por la fe aún de sus nietos. Pero hemos perdido tanto el rumbo, hermanos. Vamos a leer unos pasajes en el Nuevo Testamento donde se ve claramente esto. Segunda de Timoteo 1, verso 3. Dice: ahora, si usted lee la epístola a Timoteo, usted se va a dar cuenta que Pablo tiene una preocupación. La preocupación es la siguiente generación por causa de la apostasía que ya se está viendo. Falsos maestros, falsos ministros, falsos profetas. Y Pablo va a hacer una exhortación a Timoteo en esta epístola para despertar el corazón de Timoteo. Ahora, lo primero que Pablo nos va a hablar es lo que estamos tratando. Parece ser que la enfermedad que Pablo veía de los falsos profetas debía ser remediada con ciertas cosas que ya se habían visto. Y lo primero que apela Pablo a Timoteo es lo que venimos diciendo. Mira lo que dice ahí. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, y de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Mira lo que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero mira lo que dice Pablo: la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, ¿qué? Eunice. Y estoy seguro que en ti también. O sea, el primer aspecto que Pablo resalta de una verdadera vida consagrada, que puede con una fe genuina oponerse a la apostasía y la falsedad que va a venir, es la fe transmitida de generación en ¿qué? Generación. Yo sé, Timoteo, que la fe que tú tienes es una fe que no fingida. Y dice Pablo: fe que habitó en tu abuela, fe que habitó en tu madre y fe que ahora habita en ti. ¿Qué nos muestra este pasaje? La fe puede ser transmitida, hermanos. La piedad puede ser transmitida, hermanos. La consagración y la santidad puede ser transmitida.
Usted recuerda el caso de la época, creo que es, no me acuerdo si fue Ezequiel, creo que fue Ezequiel, donde está toda la nación en desobediencia y el Señor le dice a Ezequiel, ve al templo y llama a los hijos de Recab, hijo de Jonadab, y diles que tomen vino. Y llama el profeta a todos los hijos de Jonadab, hijo de Recab, y les dice, tomen vino. Y cuando ellos ven al profeta, le dicen, no podemos tomar vino. Y él les pregunta, ¿por qué no pueden tomar vino? Porque nuestro padre, Jonadab, hijo de Recab, nos enseñó que nunca tomáramos vino, que nunca edificáramos tiendas, que nunca... Mira las palabras de este hombre, hermano. ¿Saben qué representa el vino? La alegría del corazón del hombre fuera de Dios. Eran hombres que vivían para Dios. ¿Y eso se los enseñó quién? Su papá. Eran hombres que no edificaron tiendas. ¿Qué es eso? Eran hombres peregrinos. ¿Quién le enseñó eso? Su papá. Esas eran las características que tenían los nazarenos. ¿Quién eran los nazarenos? Los hombres que se querían consagrar a Dios. Y la palabra de ese hombre tuvo peso. Hermanos, si bien ahí vamos a vivir dificultades en nuestro hogar, circunstancias en nuestro hogar, cuando nosotros honramos al Señor y honramos al Señor y honramos su palabra en nosotros comienza a coger peso. Peso. Nuestra fe comienza a coger peso, de tal manera que puede ser transmitida a los nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, hasta a nuestros nietos, hermano. Pero también, hermano, la impiedad puede ser transmitida. Calvino decía de este pasaje, Pablo pone delante de él a su abuela Loida y a su madre Eunice, por quienes había sido educado desde su infancia en tal forma, por así decirlo, que se nutrió de la piedad al mismo tiempo que la leche materna. Miren, hermanos, nosotros no debemos solo alimentarlos, sino todo lo que tiene que ver con la fe y la piedad debe ser enseñado a nuestros hijos. Ordena tu casa. Pon en orden tu casa, le decía el Señor a Ezequiel. Ahora, esa frase que dice ahí, vamos a leerla ahí más adelante, ahí en el capítulo 3, verso 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. O sea, la fe se transmite por medio de ¿qué, hermano? De la enseñanza. No, hermano, no hay solo que decirle a usted, a sus hijos, que sean cristianos. Hay que explicarles por qué somos cristianos. ¿Cuál es la raíz de nuestra fe? Porque nuestra fe es mucho más gloriosa que el catolicismo, que el ateísmo. ¿Por qué creemos en Cristo? O sea, debe haber que una enseñanza, una instrucción, un discipulado. Ahora, pregunto a los padres, ¿cuántos tiempos devocionales está teniendo usted en su casa con sus hijos? Pregunto a las madres, ¿cuánto tiempo está dedicándole usted a la enseñanza de sus hijos? Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Cuáles serían los primeros maestros de Timoteo? Loida y Eunice. Y mira esa frase, y que desde la niñez. Hay algunas traducciones que pueden decir desde que eras bebé. Spurgeon decía este pasaje, sin duda esta expresión es usada para mostrarnos que no podemos comenzar demasiado pronto a imbuir las mentes de nuestros hijos del conocimiento de las Escrituras. Los bebés recién nacidos y en su pequeñez reciben impresiones mucho más tiempo antes de que nosotros nos demos cuenta. Un niño aprende más de lo que imaginamos durante los primeros meses de su vida. Ahora, ¿qué le enseña usted a sus hijos? Hermano, es una cosa que uno ve que es una lucha después, aun cuando ya las personas crecen, y es
la falta de disposición que tienen los hijos hacia todo lo que es la piedad. Por ejemplo, la lectura. ¿Cuánto tiempo lo ve a usted su hijo leyendo? Ahora, ¿cuánto tiempo le lee usted a su hijo? Estamos hablando de las escrituras, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo su hijo lo ve delante del televisor o en el celular? Ordene su casa. Porque si usted no disciplina su vida cristiana y si usted no se propone ser un buen ejemplo para sus hijos, aunque los instruya, su mismo mal ejemplo va a pisotear lo que les enseñe. ¿Se acuerdan cuando la hija de Faraón llama a la mamá de Moisés y le dice: lleva este niño, críamelo y yo te pagaré? ¿Saben qué fue Manasés para Ezequías? Su pago. Todo lo que sembró mal Ezequías, su hijo se lo pagó. Aún en muerte, su hijo pisoteó todo lo que él había hecho. Terrible, ¿no? Mira lo que Spurgeon decía. No quiero poner solo un panorama triste y lamentable, sino quiero despertar el corazón a la fe. Decía Spurgeon: ustedes son llamados a equipar los futuros hombres de Dios. Ustedes son llamados a prepararlos para toda buena obra. ¿Quién le diera la dicha a usted, hermano o hermana, de ver algún día a su hijo o a su hija consagrado a Dios siendo usado de una manera gloriosa para Él? ¿Quién le diera la dicha a usted de ver a su hijo predicándole a multitudes, sirviendo a muchos, honrando a Cristo? Este hermano dice algo muy interesante acerca de las mujeres. Dice: aquellos que piensan que una mujer retenida en el hogar por su pequeña familia no está haciendo nada, no piensen que ellas están perdiendo tiempo para la obra de Dios. Antes bien, ellas están desempeñando el mejor servicio posible para su Señor. La instrucción piadosa de sus retoños es su primer deber y también el más apremiante. Las mujeres cristianas que enseñan las Santas Escrituras a sus hijos están cumpliendo de parte del Señor lo mismo que hacía Moisés con Israel, Salomón con la nación o Jesús con las multitudes. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Será que las palabras de Ezequiel son para usted? Ordena tu casa. Las palabras de Isaías a Ezequías. Ordena tu casa. ¿Cuánto tiempo lleva diciéndole Dios: ordena tu casa? Hermano, usted puede resistir esa voz como lo hizo Ezequías, pero sepa que las consecuencias no solo las va a ver usted. Ahora, lo mismo, usted puede obedecer a esa voz como Abraham, ser diligente como Abraham, ser fiel como Abraham. Y usted va a darse cuenta cómo Dios levanta de su casa una nación fuerte y grande que va a ser de bendición para muchos. ¿De qué se trata esto? Nuestros hermanos lo decían en la cena. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Mira tus corderos y pastoréalos. Cuida tus ovejas. Si amas al Señor, es una cuestión de amor, hermano. En última se vuelve un asunto de amor al Señor mismo. O también un asunto de desobediencia y de respeto al Señor mismo. Terminamos leyendo unas palabras de Pedro ahí en 2 de Pedro 1:12. Pedro también ya tenía una visión muy clara de que iba a partir con el Señor.
El Espíritu ya le había dicho, ya, váyase despidiendo. Váyase despidiendo. Yo me acuerdo hace unos años había un hermano muy querido entre nosotros. Él comenzó a vivir una situación muy difícil. Se quedó sin trabajo y en vez de ponerse a trabajar, aunque él quería, en vez de ponerse a trabajar, se puso a educar a sus hijos. 3 niños de 3, 5 y 7 años más o menos tenía en esa época. Entonces yo le pregunté un día, hermano, ¿por qué a la par de lo que estás haciendo con los niños no buscas un trabajo? Y el hermano me dijo, hermano, es que el Señor me dijo que no me queda mucho tiempo. Entonces el poco tiempo se lo va a dedicar a mis hijos. Vivió 3 años más, partió con el Señor. Su hijo mayor tenía 12 años. Usted no sabe cuánto tiempo le queda, hermano. Ordene su casa. Ordene su casa. Además, si usted viviera 30 años más, seguramente no va a tener más de 15 o 20 años a sus hijos. Dice Pedro, con esa visión de lo que ha de suceder, la siguiente generación. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Ahora Pedro nos muestra que él sabía que en breve iba a abandonar el cuerpo. Pero en vez de lamentarse porque le quedan los últimos días de su vida, Pedro se esfuerza recordando y afirmando a los hermanos en lo que él llama ¿qué? La verdad presente. De tal manera que estos hermanos pudieran tener presentes la enseñanza de Pedro, aunque él ya no estuviera. Mira lo que nos está diciendo Pedro. Yo me esfuerzo y procuro, aunque para algunos sea molesto, de enseñarles las mismas cosas para que ustedes que siempre las tengan presentes. Hermano, que se vaya usted a la presencia del Señor, pero que sus hijos se queden con lo mejor suyo. Que se vaya usted para la presencia del Señor, pero su casa se quede recordando en lo que usted creía. ¿Sí? Él ya sabe, se va con el Señor. Pero dice las Escrituras, nuestras obras continúan. Y así fue. Dice, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Mira esta certeza que tenía Pedro. Yo procuro que aún en mi partida ustedes puedan ¿qué? Tener memoria de estas cosas. Pedro tenía una visión más amplia de su llamamiento. Y estos hombres procuraron, a diferencia de Ezequías, que su fe tuviera un impacto en los suyos y en los que vendrían después. Porque yo sé, decía Dios de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Ahora, hermano, es una visión o una postura muy vil y muy despreciable la de Ezequías. Yo ya me muero, ya me voy para el cielo. Es más, a Ezequías lo entierran en los lugares de mayor privilegio en Israel con los reyes preeminentes, al lado de David y Salomón. Pero ¿de qué le sirvió si la siguiente generación fue toda destruida por Babilonia?
Hermana y hermano, ordene su casa, ordene su vida, ordene su casa. Vamos a hacer una oración para terminar, hermanos. Así dice Jehová: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la exhortación que tú traes en esta mañana a nosotros, Señor. Reconocemos, Señor, muchas veces nuestro pecado, nuestra indiferencia, Señor, nuestro descuido hacia ti primeramente, Señor, y hacia tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des días, Señor, pero días para ordenar nuestra casa, Señor. Días para honrarte, días para servirte, días para amarte, Señor. Días para que tú puedas tener una generación para ti, Señor. No solo nosotros, sino oramos para que tú levantes nuevas generaciones para ti, Señor. Oramos por nuestros hijos, por las familias de ellos, sus esposos, sus cónyuges, Señor. Oramos para que tú les des la gracia de edificar hogares para tu gloria, Señor. Por los jóvenes que tú has venido atrayendo, por sus vidas, Señor. Oramos para que tú levantes Timoteos, Pablos, Pedros en medio nuestro, Señor. Oramos para que tú levantes Dorcas, Señor. Oramos para que tú levantes Eunices, Loidas en medio nuestro, Señor. Mujeres que puedan pastorear a los tuyos, Señor. Mujeres que puedan discipular a los tuyos para tu gloria, Señor. Mujeres que se puedan consagrar para ti, Señor. Oramos para que tú levantes una generación avivada, Señor, con una fe genuina, no fingida, Señor. Una generación que conozca las Escrituras y te ame y te honre, Señor. Despierta la conciencia de tus hijos, Señor. Despiértanos y ayúdanos a tomar el camino que debemos tomar, Señor, en estos días, Señor. No queremos ver nuestra casa en ruina ni en apostasía, Señor. No queremos ver a los nuestros deshonrándote y desobedeciéndote, Señor. Oh, mira a nuestros hijos, Señor. Tú los conoces por nombre, Señor. Oh, mira a nuestras hijas, Señor. Tú las conoces por nombre, Señor. Oh, mira los que tú has puesto a pastorear, Señor. Tú los conoces por nombre, Señor. No dejes que nuestro orgullo y nuestra necedad, Señor, traiga la ruina sobre los nuestros, Señor. No dejes que nuestro orgullo despierte la rebeldía, Señor, la apostasía en ellos, Señor. Al contrario, enséñanos a amarles, Señor. Enséñanos a educarles en el temor tuyo, Señor. Enséñanos a corregirles, a disciplinarles como tú lo mandas, Señor. Despiértanos, Señor. Despierta a tu iglesia, Señor.